Y cuando me quiero dar cuenta, digo, Una maravilla. me ha ido mejor en un mes con este libro que en 10 años con los otros dos juntos. Qué Se barbaridad. se acabó el tema editorial para siempre. De hecho, yo a todo el mundo le recomiendo que se olvide de las editoriales. Cada libro tenía un coste de impresión de unos 2 euros, entre 1,5 € y 2 euros. Te hablo de un libro de cerca de 200 páginas. Cada libro lo vendíamos a 15. A 15, sí, Es decir, a cada libro le sacas 13. Claro. Vendimos unas 2 ediciones de 400 libros. Pues calcula. Pues nada. A ver, eso con hace la idea de que eso con una editorial a lo mejor ganas 300 euros. O una serie de desventajas que muchas veces la gente cuando quiere publicar un libro a través de una editorial no es consciente de ellas. Esto también va un poco para todos estos amigos que cuando ¿Sí? ya has publicado el libro te dicen, tío, regálame uno. Ya. Y dices, tío, cómpramelo. Por favor. Claro, te pagan un 5%. Es decir, Joder. estamos hablando de que vas a ganar 1 euro por cada libro. Qué barbaridad. Si tú regalas un libro, seguramente tengas que comprar ese libro. Entonces, regalar un libro te cuesta a ti 19. Que todos los detalles estén perfectos, de que el diseñador hable, que cualquier duda, por pequeña que sea, no es ninguna tontería. O sea, puede ser la diferencia entre que tu libro quede bien o sea una mierda. Creo que es muy, 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 muy difícil, por no decir casi imposible, que seas escritor si no eres lector. Claro. Y aparte que la lectura, yo siempre lo he dicho, leer es darle de comer al cerebro. Al final tú tienes que creer en lo que estás haciendo y estar seguro de ti mismo. O sea, es como si tú fueras un pájaro. Te apoyas en la rama de un árbol y descansas tranquilo, no porque confías en la rama, sino porque confías en tus alas. ¿Necesitas de derechos de autor para poner la imagen? Puedes poner las imágenes que quieras. Esto no se lo contéis a los de correos porque no les va a molar, ¿vale? Esto es fundamental, o sea, es un paso fundamental y muchas veces la gente lo pasa por alto o no se da cuenta. Bueno, amigos, hoy tenemos en Azul de Noche un invitado muy especial y un tema muy interesante del que vamos a abordar enseguida, pero primero presentar a Marcos Ocaña Rizo. Marcos, bienvenido a Azul de Noche. Muchas gracias por tenerme, gracias a vosotros. Y bueno, un poquito vamos a hablar del tema de la experiencia que tiene Marcos sobre el escribir libros, sobre dedicarse a la escritura, que es un trabajo que compaginas un poquito con otro trabajo, ¿no? Que es el de la enseñanza, ¿no? Eso es. Pues Marcos, bienvenido y cuéntanos un poquito de ti, cómo esta experiencia de ser escritor, cómo surge un poco. Pues nada, muchas gracias. Como bien has dicho, yo soy profesor desde 1996 y bueno, la idea de escribir surge desde niño. Yo desde que tenía 10 años siempre quise ser escritor, era mi sueño. Me encantaba leer y me encantaba escribir y contar historias. Ajá. Y bueno, pues lo tenía tan claro que un día dije, bueno, pues a partir de aquí voy a empezar con un libro. Yo siempre tenía la idea de que iba a escribir un libro. A mi abuela le decía, siempre te voy a dedicar el primer libro que haga, siempre te voy a hacer, pero nunca empezaba hasta que llegó un día en el que, bueno, pues por fin empecé. Y bueno, pues hasta la fecha he publicado 7 libros. 7 libros. 7 libros, 6 de ellos tienen que ver con Bruce Lee y uno es un libro de relatos que hice con mis alumnos del colegio, que lo publicamos para sacar dinero para recaudar fondos para el viaje de fin de curso y luego todo el excedente que hubo, pues lo destinamos a obra social para labores solidarias o chicos que no pueden pagar comedores o cosas así. Y luego, pues bueno, independientemente de eso, he publicado entre 250 y 300 artículos en distintos tipos de revistas, principalmente artes marciales. Wow. Durante 15 años he estado haciendo una revista con otros 4 amigos. Sí. La dirigí durante unos años. Madre mía. Y bueno, un poco trotamundos, pero vamos, siempre con mi pasión que ha sido escribir. Escribir.
gran pasión. Ujú. Muy bien, Marcos. Entonces, ya vemos que su obra literaria está centrada un poquito en tu pasión por las artes marciales, ¿no, Marcos? Sí, más concretamente en Bruce Lee. Bruce Lee era mi Entonces, ídolo desde niño sí, y cuando llegó el momento de decir, ahora voy a hacer el primer libro, pensé, bueno, pues ¿qué es lo que más me gusta? Pues Bruce Lee, pues bueno, claro, lo voy a hacer de esto. Y por ahí empecé. Y la verdad es que, bueno, pues poco a poco me he ido haciendo un nombre dentro del mundillo sí. y bueno, tengo la fortuna, me siento bendecido porque mis libros pues han tenido muy buena acogida y digamos que tienen bastante prestigio dentro de lo que es este mundo. Qué bien. Y hablamos de que tu primer libro, Marcos, lo publicaste. ¿Sobre qué fecha? Estamos en 2025, El pues primer libro lo publiqué en 2003. en En 2003. 2003. Qué experiencia. Sí, coincidió con que era un periodo en el que, por tema de trabajo, yo estaba pendiente de que me llamaran de las listas para trabajar en un colegio y demás, Sí, y la cosa se retrasaba y entonces dije, pues ahora voy a empezar y empecé. Tampoco me tiré a la piscina directamente. ajá, Porque si no, ya sabes, son de todas esas cosas que dices, bueno, ya lo haré, pero al final nunca lo haces. sí. Así que dije, ahora. Y me puse y empecé. O sea, que ese fue el momento en el que empezó todo, ¿no? En 2003, más o menos. Sí, bueno, yo ya había escrito artículos de artes marciales, cine, nutrición, había hecho entrevistas y demás. Bueno, empecé con la revista del colegio desde que era muy pequeño Ya, porque era mi pasión. claro. Pero luego, bueno, pues empecé a escribir artículos en una revista de artes marciales y escribía, pues como yo había hecho la carrera de Magisterio de Educación Física, empecé publicando sobre entrenamiento, sobre nutrición, de ahí artículos de cine, Jolines, entrevistas, hasta que al vaya, final dije, bueno, pues voy a dar el salto al siguiente paso natural, que era hacer un libro. un libro. Ahí va. ¿Y cuál fue ese primer libro, Marcos? Se titula Bruce Lee, el hombre detrás de la leyenda. Ajá. Y Wow. para mi sorpresa, resulta que se convirtió o es la primera biografía original en español que se ha escrito sobre Bruce Lee. Es decir, Mira, hasta ese momento, en esos 30 años desde que muere Bruce Lee, sí. se habían publicado muchos libros en español, muchas revistas, pero todo eran traducciones de otros libros que ya había. Ajá. Pero libros originales de cero hechos en español, el mío fue el primero. Bueno, qué Así que, maravilla. pues, una satisfacción también poder Jolín. abrir camino por ahí. Sí, 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 sí. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue el proceso de que tienes la idea hasta que nace ese primer libro? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo te apoyaste en alguna editorial? ¿O cuál fue? A ver, cuando decido que voy a hacer el libro, lógicamente, a ver, siempre tienes los primeros temores, ¿no? Esos miedos de decir, pues por un lado, no tanto el tema técnico de escribir, porque yo ya había escrito en revistas, pero sí el tema de decir, jo, será bueno, lo terminaré, empiezo esto, pero no sé si lo voy a acabar. Claro, Eh, Tienes siempre un poco esa sensación, ¿no? De decir, ¿cómo empiezo a hacer sí, un libro? Porque claro, nunca lo has hecho y ahora mismo lo ves y parece una pregunta simple. Pero cuando alguien quiere escribir un libro y se enfrenta a la famosa hoja en blanco, sí, aquí era como al libro en blanco, de decir, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo empiezo? Así que un día cogí y dije, bueno, pues voy a empezar por un capítulo que me llamaba especialmente la atención sí, y me puse a escribir. Y a partir de ahí, pues bueno, fui completando y sobre todo, uno de los grandes miedos que muchas veces tiene la gente es la de si le va a gustar a la gente o no. sí, Bueno, yo decidí que iba a escribir el libro para mí. claro. Me acordaba mucho de una frase que había dicho un actor llamado Harvey Keitel, que hizo un papel conocido como el Señor Lobo en una peliculita que casi nadie vio, titulada Pulp Fiction, Ajá. que, bueno, él está considerado como una especie de punta de lanza del cine independiente. Y entonces le habían preguntado esto varias veces, ¿no? Como no te da miedo que trabajes con directores noveles o que las películas no se vean. Y él Sí, decía, mira, si tú tienes una historia que contar, hazlo. Y alguien la verá. No te preocupes por si va a salir adelante, va a tener éxito o no. Es tu historia, tú la quieres contar, cuéntala. ujú, Y entonces yo dije, bueno, pues yo me voy a escribir el libro para mí. claro. Y luego ya veremos lo que pasa. O sea, la confianza en uno mismo es fundamental para todo. Es fundamental Es fundamental. tenerlo claro y seguir adelante, pese a todas las dificultades que te puedas encontrar. Claro, claro. Y ya lo tenías claro, o sea, ya hace muchísimo tiempo, ya entre un artículo, entre otro, al final dijiste, vamos a por ese libro, ¿no? Sí, ya te digo, tenía tiempo y dije, bueno, pues voy a empezar. Cuando prácticamente lo tenía terminado, me surge la posibilidad de viajar a Hong Kong.
Ahí va. para documentarme Sí. y bueno, pues aproveché. Estuve un mes por allí buscando hemerotecas, hablando con la familia de Bruce Lee y bueno, pues poco a poco vas completando tus piezas hasta que al final lo terminas y dices, pues yo creo que es bueno. Qué Me bien. gusta lo que ha resultado Sí. de todo esto. ¿Qué tiempo tardaste más o menos entre que empezaste y terminaste? ¿Qué tiempo te llevó? Cada libro me ha llevado más o menos una media de 2 años. 2 años. 2 años Claro. cada libro. Lo Madre que pasa mía. es que, bueno, yo suelo ser bastante organizado, entonces digamos que mucho del material que necesitaba ya lo tenía, digamos, catalogado, preparado, Sí, entonces eso siempre te simplifica la tarea. claro. Al final, cuando te planteas un libro, es una especie como de, como una, no voy a decir como una operación militar, pero sí tienes que tener la logística y las cosas muy, muy ordenadas, muy claras. Sí, tener todas las piezas que vas a necesitar, tenerlas todas ahí y ya después las vas encajando, ¿no? Exactamente, porque si no empiezas a divagar y ahí es cuando mucha gente, si no tienes claro a dónde quieres ir o por dónde quieres llevar tu relato, tu historia, el libro que quieras hacer, es muy fácil que te pierdas y al final cuando te encuentras en medio de tanta cosa y no tienes muy bien, muy claro cómo manejarla, es cuando ahí la gente suele tirar la toalla. Claro, claro. Sí, sí. Entonces, en ese proceso, Marcos, ¿cuál fue tu mayor miedo, tu duda? ¿Cuál fue tu mayor duda o miedo en esos momentos? ¿El de invertir a lo mejor? Porque, no sé, No ¿cómo? porque, ya te digo, o sea, a nivel, digamos, personal o de que le pudiera gustar a los demás, tú tienes que confiar en ti Sí, y yo decidí que iba a hacer el libro para mí. Ahí es un poco como decía Steven Spielberg, que él hacía las películas que a él le habría gustado ver. ahí va. Entonces yo Qué decidí que iba a interesante. escribir el libro que a mí me gustaría leer. Es decir, yo Qué bien. coleccionaba cosas de Bruce Lee, tengo infinidad de libros, revistas, digamos que más o menos ya me sabía todo lo que había. Sí, Entonces, conociendo un poco todo el material que hay, yo veía los agujeros o las lagunas que había en las distintas historias, los distintos relatos. Entonces dije, bueno, pues yo quiero llevar el mío por una dirección que sea completamente diferente a todo esto. ajá, No le voy a decir al lector lo que tiene que pensar en los temas más controvertidos, como pueda ser su muerte, sí, no, si hay distintas versiones, yo te ofrezco las versiones y tú sacas tus propias conclusiones, claro. y sobre todo rellenar todos esos huecos Todo eso es bueno. pues bueno, que estaban ahí, Sí, sí, sí. esperando que alguien los llenara. Bueno, qué maravilla, qué maravilla. Entonces lo podemos recomendar perfectamente. Todos los libros de Marcos han sido elaborados con muchísima pasión, mucho cariño, mucha confianza y no ha sido un camino fácil, pero eh, lo recomendamos. Los podíamos nombrar un poco para que nuestros espectadores puedan buscarlo Sí, a y ver, el primer libro es Bruce Lee, el hombre detrás de la leyenda, es una biografía sí, y ese se publicó a través de una editorial. sí, Ese libro a día de hoy ya está descatalogado. sí, Luego publiqué en 2010 El guerrero de bambú, del cual me siento especialmente orgulloso. sí, Ese también fue primero a través de editorial y posteriormente hice yo una autoedición mía, sí, tal y como me habría gustado desde un principio que fuera el libro, ajá, porque al final cuando trabajas con editoriales pues siempre tienes que hacer ciertas concesiones. sí, El tercer libro lo hice para aprender cómo se hace un libro, que fue Recuerdos desde República Dominicana. Era un libro muy pequeñito, pero con muchísimo material fotográfico inédito que no se había publicado nunca. wow, Y bueno, pues narra el viaje que hizo Bruce Lee acompañando a Jun Ri, que es como el padre del taekwondo en los Estados Unidos, a la República Dominicana para promocionar su cadena de escuelas en aquel país. sí, Luego hice la biografía tal y como a mí me habría gustado, sin, digamos, trabas editoriales y sin limitaciones de ningún tipo, que se ujú. llama Bruce Lee Ilimitado. Bruce Lee ilimitado, Ilimitado, wow, que creo que se puede considerar la biografía más completa que se ha hecho en ningún idioma hasta la fecha. bueno, qué lujazo, Entonces ahí aproveché. El hecho de que tú puedas hacer las cosas a tu manera también ayuda, ¿no? Si eres claro, escritor independiente tienes según qué ventajas. sí, Luego hice uno que se titula La flauta silenciosa, que es un libro que recoge todo el viaje creativo de Bruce Lee desde que intenta poner en marcha un proyecto con ese título, en el cual él pretende mostrar la belleza y el verdadero significado de las artes marciales, en colaboración con el mayor guionista de Hollywood de aquella época, que era Stirling Silliphant, y wow, primero Steve McQueen, actor conocido por Los Siete Magníficos, La sí, Gran Evasión, que finalmente no pudo ser, y le reemplazó James Coburn, que era otro de los Siete Magníficos y, bueno, protagonista de una infinidad de películas.
El proyecto al final no se llevó a cabo, pero ahí está todo el proceso creativo de principio a fin, desde borradores hasta coreografías de las escenas de artes marciales, guiones, las notas de todas las reuniones de trabajo, correspondencia con los estudios, presupuestos. Es decir, todo amante del cine tiene ahí una masterclass perfecta de cómo se lleva a cabo un proyecto, del trato con los guionistas, producción, búsqueda de localizaciones, presupuestos, todo. O sea, todo el material sobre ese libro está ahí, sobre esa historia. Y el último fue La muerte de Bruce Lee, que es un monográfico de 570 páginas, todo sobre el mayor misterio de la vida, obra de Bruce Lee, que es cómo murió, la clásica pregunta, pero a través de todos los documentos oficiales del Tribunal Superior de Justicia de Hong Kong, las declaraciones de los testigos, los informes policiales, todos los informes de la autopsia, o sea, absolutamente todo narrado cronológicamente, prácticamente al minuto, como si estuvieras en el epicentro de los acontecimientos. Y bueno, ese fue el último. Y luego, entre medias, pues hice mi propia edición del Guerrero de Bambú y he sacado ediciones en inglés y francés de algunos de los otros libros. Wow, increíble. Bueno, amigos, ya estáis viendo que nuestro invitado de hoy es un espectáculo. La verdad que tanta información y tanta experiencia, no podíamos dejar pasar esta oportunidad, ¿no? ¿Crees que cualquier persona puede llegar a ser escritor o se necesita algún don? Yo creo que no. Es decir, no todo el mundo puede ser escritor, igual que no todo el mundo, por ejemplo, puede ser bailarín. Claro. Es decir, tú puedes escribir, todo el mundo puede escribir, igual que todo el mundo puede poner música y moverse y bailar. Sí. Pero para ser escritor, yo creo que necesitas las herramientas del escritor, que básicamente es el lenguaje. Es decir, yo creo que es prácticamente imposible que una persona sea escritor si no es antes lector. Ajá, muy porque al final, en la lectura es donde tú adquieres técnicas, ves la forma de narrar, de contar historias, ves un vocabulario en todo tipo de situaciones. Es decir, todo el mundo puede hablar y escribir lo que habla, pero el lenguaje escrito no es lo mismo que el hablado. Tiene digamos, una serie de técnicas y de herramientas que son necesarias para poder aplicarlas. No porque yo me mueva al son de una música significa que sea un bailarín, aunque esté bailando. Entonces siempre se requiere esa técnica que básicamente lo que te lo da es la lectura. Y eso te permite, pues bueno, luego poder contar tus historias, distintos estilos, distintas formas de aproximar lo que tú quieras contar. Claro. ¿Cómo es tu rutina de escritura, Marcos? ¿Cuál es, digamos, Claro, porque me imagino que tienes que tener cierta inspiración y ciertos momentos especiales, ¿no? ¿Cómo es esa rutina? Pues a ver, la rutina del escritor yo creo que depende mucho del tipo de libro que tú quieras hacer. Es decir, la gente que quiere escribir un libro, no es lo mismo escribir un libro de relatos que si quieres escribir una novela, que libros de entrevistas o otro tipo de libros, ¿no? Los míos son más centrados en investigación. Quitando las biografías, pero que también llevan su proceso de investigación. Entonces yo creo que es muy importante que tú te crees una rutina y un hábito, en la medida de lo posible. Si hoy escribes algo porque te apetece y hasta dentro de un mes no vuelves a tocarlo y luego ahora lo dejo y escribo 2 días seguidos, si no tienes un método o una rutina, es muy difícil que puedas darle continuidad, más que nada porque tú mismo te desconectas. Entonces, yo cuando escribo un libro intento escribir todos los días, o por lo menos todos los días que puedo. Ahora, lógicamente, no siempre tienes la misma inspiración. Entonces, hay veces que a lo mejor no te apetece tanto escribir o simplemente no te sale lo que quieres decir. Según el tipo de libro, por ejemplo, yo cuando tengo esos momentos de, digamos, falta de inspiración, aprovecho para, pues, traducir documentos que pueda tener que hacer o realizo investigación, que también lo considero parte del proceso de escribir. A veces el proceso de escritura pues consiste simplemente en seguir leyendo para documentarte o ver cómo tienes que hacer las cosas. Depende del libro. Hay libros, por ejemplo, como El Guerrero de Bambú, que yo recuerdo que todos los días, por ejemplo, era un tema tan complicado de ordenar todo que era como para volverse loco. Entonces, yo cada día, antes de empezar a escribir, necesitaba por lo menos 1 hora mínimo para leer lo del día anterior y poder ubicarme en dónde estaba para, a partir de ahí, ver cómo iba a continuar.
Y en la cama tenía, al lado del ordenador, tenía a veces de 10 a 12 libros abiertos en distintos puntos de las cosas que iba necesitando y a veces era simplemente sacar 2 líneas de aquí Ahí va. para colocarlas en medio de lo que estabas escribiendo en ese momento. Sí. Wow. Si yo dejaba de escribir, por ejemplo, durante 4 o 5 días, por la razón que fuera, Sí. cuando volvía necesitaba un día entero solamente para ponerme al día y ese día no podía escribir, era simplemente entender un poco dónde estaba. ¿Dónde te habías quedado? Exactamente. Luego hay otros libros, por ejemplo, que son mucho más fáciles de escribir, porque a lo mejor, por ejemplo, el de República Dominicana está muy basado en entrevistas que yo hice a la gente de allí que conocía a Bruce, que compartió momentos con él. Ahí va. Entonces, transcribir las entrevistas y colocarlas dentro de una narración, por ejemplo, pues es mucho más sencillo a nivel, digamos, de concentración. Sí. También la requiere, pero es más sencillo Sí. que tener que estar, pues, viendo de qué manera explicas una cosa para que el significado, que es mucho más filosófico, llegue al lector sin que se pierda y sin que le resulte aburrido. Sí. Depende del libro. Las Entiendo. biografías, por ejemplo, yo las biografías a lo mejor empiezo por lo que va a ser el capítulo 15 y luego salto al 8 y de ahí me voy al 9 y luego reordeno. Sí. O sea, y después cuando lo tengo todo, pues digamos que lo ensamblo. Ah, Pero dependiendo del tipo de libro tienes un proceso u otro. proceso otro. Y siempre hay muchas facetas alrededor de un libro como para que si no tienes esa inspiración, hagas otras cosas complementarias, que al final todo lleva a lo mismo, ¿no? Exacto. Por ejemplo, antiguamente era mucho más difícil porque no había los recursos que hay ahora. Ahora, por ejemplo, es muy fácil y de hecho en los últimos libros pues sí que he tirado de ello alguna vez y es que todo el mundo puede grabar lo que está pensando o grabarlo y según lo vas hablando te lo va escribiendo. Sí. Bueno, pues eso es un recurso genial, que también es escribir. No estás sentado, a lo mejor estás yendo a la parada del autobús o a lo mejor estás haciendo lo que sea, pero mientras estás caminando se te están ocurriendo ideas, que luego a lo mejor no quedan en nada. Ya. Pero esas ideas las vas grabando o incluso las vas transcribiendo y solo simplemente es hacer un copia y pega y lo revisas, le corriges la redacción porque Ahí no va. es perfecta el dictado. Pero bueno, es una forma de decir, bueno, pues jolín, me viene la inspiración ahora, ¿qué hago? Bueno, pues lo voy a Claro. grabar. Claro, claro. Y luego lo conviertes a texto. Por Qué ejemplo, maravilla. hay pequeños truquitos que poco a poco con el tiempo vas aprendiendo. Vale, va. Sí. Y bueno, Qué bien, qué bien. Bueno, ¿qué consejos le darías a esa persona que quiere escribir y que se bloquea y no sabe muy bien cómo continuar? Porque, digamos, hemos dejado un poquito claro que la pasión y el llevarlo dentro es fundamental, ¿no? Pero a pesar de eso, cuando esa persona se bloquea, un poquito hemos hablado un poco de tus... mira, los bloqueos son muy reales y pasan. Sí. ¿Vale? Puedes intentar trabajar en minimizarlos cuando tienes un hábito. Es decir, cuando tú todos los días más o menos escribes y estás acostumbrado, a veces escribes cosas que luego no van a ir a ninguna parte, pero por lo menos mantienes ese hábito de escribir. Sí. Cuando te llega uno de esos bloqueos en los que no sabes qué hacer, tienes varias opciones. Puedes, lógicamente, parar y, digamos, cambiar completamente de tema, desconectar. Sí. Te vas a dar una vuelta, ves a la gente por la calle, buscas algún tipo de inspiración o simplemente dejas que la inspiración llegue en cualquier momento. De todos modos, como dice Pérez Reverte, más que inspiración es, digamos, trabajo constante. Tesón. Sí. Luego, muchas veces el bloqueo te viene porque cuando estás leyendo algo que has escrito dices, jo, es que esto no me convence, no es bueno, es que esto no le va a gustar a nadie. Al final tú tienes que creer en lo que estás haciendo y estar seguro de ti mismo. O sea, es como si tú fueras un pájaro. Te apoyas en la rama de un árbol y descansas tranquilo, no porque confías en la rama, sino porque confías en tus alas. Exactamente. Es decir, tú crees en tu capacidad para salir adelante, en tu capacidad de esfuerzo, de trabajo, y llega un momento en el que cuando lo necesitas, vuelves a echar a volar. Porque en el fondo todo eso que tú necesitas lo llevas dentro. Simplemente es, pues bueno, esperar al momento en el que lo dejas salir. Qué bien. Pero siempre hay momentos de vacío, pero bueno, si crees en ti, confías en tu trabajo y sabes hacia dónde vas, Sí. funciona. A veces puedes simplemente escribir de otra cosa. Y el hecho de que escribas de otra cosa te refresca la mente y te da ideas y luego dices, anda, mira, con esto puedo volver. O también puedes volver a los libros.
leer cosas que te den ideas, que te sugieran por dónde puedes continuar el camino. Y de esa manera, pues, al final siempre acaban volviendo las musas o el oficio, como se suele decir. Es una cuestión de confianza y un poquito de fe también y de paciencia y de saber que no todo sale siempre del tirón ni... No, que hay momentos duros en todo. En todo. Es confiar en ti y saber que va a llegar el momento. De un libro. Y cuando llega el momento, pues aprovecharlo y echar a volar. A volar, exacto. Aunque la rama no se haya partido. Aunque la rama no se haya partido, pero tú no dependes de la rama. Exactamente. No dependes de que otro te esté diciendo, venga, que tú puedes, venga, que te va a salir muy bien, porque al final estás depositando tu confianza en algo externo, en los demás. Pero si tú no crees en ti, no vas a llegar a ninguna parte. Entonces, bueno, qué bonito y qué maravilla escucharlo, de verdad, es alucinante, la verdad que no sabes lo que me agrada este momento, Marcos. ¿Qué importancia le das a la revisión y corrección de los textos? ¿Tienes algún método o habrá un punto en que digas, mira, hasta aquí, ¿no? Porque me imagino que eso de corregir hay que saber también pararlo, ¿no? Sí, a ver, revisar un texto es fundamental. Pero fundamental. Es una parte muy aburrida porque digamos que ahí es cuando ya se ha terminado más o menos el proceso creativo. O sea, lo divertido es investigar, rebuscar, leer, informarte, aprender cosas, plasmarlas en el libro, poner tu creatividad o tu novela o lo que estés haciendo. Pero una vez que se acaba todo eso, le tienes que dar, digamos, la forma definitiva para que llegue al lector y, lógicamente, no se encuentre faltas de ortografía, que todo el estilo tenga una coherencia, que tenga, digamos, todo un orden y una estructura. Entonces, yo lo que hago es, lógicamente, me vuelvo a leer los libros y lo que he escrito una y otra vez y otra vez y otra vez. De hecho, literalmente, no es una figura retórica. Mis libros los he leído más de 100 veces cada uno en diversas correcciones. Increíble. Y en todo ese proceso siempre vas puliendo cosas o limando cosas. Por mucho que corrijas, para todo el que dice, no, es que siempre va a haber algo, siempre se te va a pasar algo, siempre te va a quedar una errata o siempre te va a quedar algo que se te ha pasado. Sí. Pero bueno, no será por no haber intentado minimizarlo al máximo. Entonces, cuando ya has revisado muchas veces un texto, llega un momento que también nos pasa en el que viene otro tipo de bloqueo y es una especie como de bloqueo mental. Es decir, tú por más que miras fallos, ya no ves nada. Ahí va. Increíble. Es decir, tú tienes, digamos, la cabeza tan viciada a leer esa cosa que a lo mejor está mal que ya eres incapaz de verlo. Entonces pasas por encima como sin prestarle atención. En esos momentos es necesario parar, y cuando digo parar no me refiero a leo después de cenar, lo dejas un mes. Un mes. Tranquilamente, te olvidas del libro, desconectas completamente de él. Esto ya estamos hablando de las últimas fases. De las últimas fases, sí. Y cuando vuelves después de todo ese tiempo de parón, empiezas a ver otra vez fallos, cosas, detalles que se te pueden escapar. Luego, hay una cosa que a mí me gusta mucho hacer, que es, cuando termino un libro, se lo doy a una persona que sabe mucho de ese tema y a una persona que no sabe absolutamente nada. Entonces, maravilla. La persona que sabe mucho de ese tema, como entiende, es capaz de decirte, pues mira, aquí puede haber un fallo, o esto habría que revisarlo porque no queda claro, o esto... Y la persona que no entiende nada del tema te da muchísimas pistas porque si esa persona es capaz de entenderlo todo, significa que el texto está bien. Pero tú a lo mejor, por ejemplo, has puesto, imagínate, has puesto el nombre de una persona que dentro del mundo de, por ejemplo, Bruce Lee, es súper conocida. Todo el mundo que entiende de ese tema, pues no necesita que le expliquen quién es, por ejemplo, yo qué sé, Taki Kimura. Pero lo lee una persona que coge el libro por primera vez o que no sabe nada del tema y dice, ¿y este quién es? Entonces, el hecho de que te hagan ese comentario, dices, pues Taki Kimura, el mejor amigo de Bruce. Y de esa manera ya lo has explicado para el que es completamente lego en la materia, el que no sabe nada. Claro, lo ponen en un contexto para que el que no sabe nada lo sitúe. Exactamente. O mira, esto que pones aquí no se entiende muy bien lo que quieres decir. Y entonces pues lo explicas o lo reformulas de otra manera para que pueda llegar al lector. Qué maravilla. Luego me hago una especie de lista de estilo
de cómo quiero que sea todo el libro. Por ejemplo, imagínate, los títulos en cursiva, todas las declaraciones van entrecomilladas, las fechas van, yo qué sé, entre paréntesis, o entre corchetes, o separadas con un guión, o lo que tú quieras, cada uno como lo quiera hacer. Sí. Y una vez que ya tienes todo eso, lo que haces es que vas buscando todas estas cosas y las vas corrigiendo una a una. Ahora, eso era súper tedioso y súper largo. Sí. Ahora, gracias a la inteligencia artificial, por ejemplo, Sí. nos podemos ayudar de ella para pedirle, le subes o le cargas el texto y le pides que te busque incoherencias, por ejemplo, en los nombres. Pues que a lo mejor has puesto un nombre con minúscula o que has puesto todas las fechas entre paréntesis, pero una o dos están entre corchetes. Ajá. O que un título lo has puesto. Y en ese sentido sí que resulta muy útil, sobre todo por todo el tiempo que te ahorra. Claro. Pero sí, es fundamental. Y sobre todo, fíjate, ahí sí que te diría, porque mucha gente tiene la falsa idea de que si tú escribes mucho, está mejor. Ya. Y yo pienso al revés. Yo creo que hay que ir limando, puliendo, es decir, lo que tú puedes contar, lo que tú cuentas con 10 palabras, si lo puedes contar con 3, lógicamente que tenga un sentido y que quede bien, Claro. déjalo en 3. Sí. De hecho, yo normalmente la última revisión que suelo hacer de todo es para quitar. Ajá. Todas las expresiones que pueda acortar, las acorto. Y a veces he podido quitar hasta 20 páginas de texto simplemente acortando expresiones para que el texto mantenga un ritmo, sea fluido, que Sí. no se vea como lo estás recargando mucho porque así parece que es más bonito. Y lo que consigues es aburrir al lector, cansarle. Claro. Entonces, pues bueno. Que llegue de una manera fluida, simple y al mismo tiempo bonita, ¿no? Hay un equilibrio ahí espectacular. Que sea simple, que sea directo y que sea efectivo. Y sobre todo ahí te tienen que ayudar mucho las personas a las que tú les dejas leer las galeradas o los manuscritos. Sí. No buscas gente que te vaya a hacer la pelota y te diga, como somos amigos, qué bonito. No. O sea, tú lo que vas buscando es gente que realmente te ayude a que el lenguaje sea más conciso, que llegue mejor, que todo se entienda, Claro. que no sea farragoso, enrevesado, que digas, Claro. tío, para contarme esto, todo esto. O sea, que te critiquen constructivamente. Sí. Qué interesante. Si no, no te ayudan. Claro. Qué interesante, Marco. Entonces, bueno, yo creo que lo hemos comentado un poquito antes, el papel de la lectura es fundamental. Es decir, el papel de la lectura... Leer es fundamental. O sea, si quieres escribir, en mi opinión, que puedo estar perfectamente equivocado, no tengo verdad absoluta, pero yo creo que es muy difícil, por no decir casi imposible, que seas escritor si no eres lector. Claro. Y aparte que la lectura, yo siempre lo he dicho, leer es darle de comer al cerebro. Sí. Entonces le estás nutriendo de ideas, de vocabulario, de expresiones, de giros, de cosas que dices, jolín, es que me encanta cómo ha contado eso. ¿Cómo puedo aplicar yo esto a lo que yo quiero contar? Ahí es como, primero vives tu experiencia, ¿no? Lees el libro, absorbe todo lo que te sea útil, rechaza o descarta todo lo que sea inútil o que no te sirva y añade lo que es esencialmente tuyo, dale tu toque, tu estilo, tu personalidad. Y entonces de una cosa a lo mejor luego no se parece en nada lo que tú leíste a lo que ha quedado en tu obra. Sí. Pero sí que has tenido todo ese proceso de transformación que es una pasada. Y luego aparte porque cuando tú estás leyendo, por ejemplo, para documentarte, al final escribir un libro es como la vida, ¿no? Es un viaje, no es un destino. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me he encontrado con que me pongo a leer un libro de un psicólogo que había influido mucho en Bruce y estaba buscando citas suyas que él había utilizado para sus películas o lo que fuera. Sí. Y de repente me doy cuenta de que en vez de subrayar con un lápiz lo que Bruce había sacado de él, iba con dos lápices, uno lo que había sacado Bruce para él y otro lo que decía, ostras, esto me vale a mí para el colegio, ostras, esto es súper interesante, Claro. ostras, y si puedo aplicar esto, y al final dices, jolín, lo que te enriquece el leer mientras estás en el proceso de crear y te dan nuevas ideas y, o sea, leer es fundamental, es uno de los mayores placeres que hay. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, Marcos, y dentro del proceso ya, una vez que consigues darle ese tiempo, sobre todo de barbecho, de maduración al libro, me imagino que al principio publicarías con editoriales y por lo que nos has estado contando, al final acabas autopublicando, ¿no? ¿Qué diferencia? ¿Cuál ha sido tu experiencia con...? A ver, para toda la gente que quiere publicar un libro, básicamente hay dos opciones.
o lo publicas a través de una editorial, si tienes la suerte de que una editorial te quiera publicar, porque no es fácil, ¿vale? O sea, hay millones de libros y las editoriales, claro, no pueden sacar infinidad de títulos porque al final un libro es una inversión. Entonces ellos se miran muy mucho a quién publican. O la otra opción es autopublicarlo. Cuando tú publicas a través de una editorial, tienes tus ventajas, como por ejemplo el hecho de que ellos se encargan de todo el proceso, digamos, técnico, es decir, ellos te hacen la maquetación del libro, te hacen el diseño, ellos son los que buscan la imprenta, ellos pagan la imprenta, es decir, todo lo costean ellos y todo se encargan ellos. Y luego tiene la ventaja de la distribución. Si es una editorial medianamente decente, suele tener sus distribuidores que hacen que tu libro llegue a toda España. ¿Vale? Y hasta ahí. Y luego tiene, pues, una serie de desventajas que muchas veces la gente cuando quiere publicar un libro a través de una editorial no es consciente de ellas. Y es, bueno, por un lado que igual que ellos se encargan de todo el proceso técnico, tú normalmente puedes tener voz pero no tienes voto. Es decir, tú no vas a decidir normalmente ni el formato de tu libro, ni el tipo de papel que utilizan en tu libro, ni vas a poder elegir la portada, ni las ilustraciones de dentro si las va a ver, o las fotos si las van a poner repartidas, o las van a poner al final, o las van a poner en medio. Es decir, ellos pueden hacer y deshacer como les dé la gana, a su antojo, porque lógicamente es su dinero, y tú pintas más bien poco, salvo que seas un autor de relumbrón, un Posteguillo, un Pérez Reverte, toda esta gente que seguramente pues ellos pueden decir un poco lo que quieren. Un Antonio Gala, ¿vale? Pero tú como autor novel, no. Entonces es muy difícil. Y yo, por ejemplo, encorsetado, ¿no? Claro, yo, por ejemplo, el primer libro, que fue a través de editorial, aparte de que no pude elegir prácticamente nada del tema de portada y cosas así. Aunque, bueno, como llegábamos a ciertos consensos, algo pude conseguir, pero hay muchas cosas con las que yo no estaba de acuerdo. Tuve que quitarle 100 páginas porque ellos tienen un presupuesto y lo tienes que acomodar al presupuesto. Cuando ya tienes el libro, ponte a reescribir para a ver de dónde le quito 100 páginas. 100 páginas. Y dices, jolín, pero es que, claro, llega un momento en el que ya dices todo, es que todo me parece importante, ya no puedo quitar más. Claro. Entonces dices, pues, ¿qué hago, no? Entonces quitas páginas. El segundo, por ejemplo, El Guerrero de Bambú, hicieron una letra muy pequeña, porque yo les dije, digo, mira, yo esto no voy a cortar nada porque es que es imposible, o sea, me vuelvo loco si tengo que reescribir esto, o sea, no es una opción. Entonces hicieron una letra muy pequeñita, pero pusieron un papel que la calidad era muy mala, y luego había un montón de notas a pie de página que te las llevan al final del libro. Cuando tú dices, a ver, yo voy por la página 30, estoy leyendo una nota a pie de página, me voy al final, venga, vuelvo a donde estaba. Por aquí. ¡Qué barbaridad! Vas leyendo, otra nota a pie de página. Y total, que al final dices, voy a estar yendo al final del libro cada vez que hay una nota. Paso. Y entonces las notas de página van a morir allí, ¿no? Al final del libro. Y dices, y tal. Entonces, eso era un gran hándicap. Otro hándicap, lógicamente, es el tema económico. Porque las editoriales normalmente por ley en España creo que está entre el 5 y el 8% lo que le pagan al autor. De nuevo, salvo que seas una primera figura que a lo mejor puedes negociar tus porcentajes, pero si eres un novel te van a pagar una miseria. O sea, el que quiera hacerse millonario con esto, que se olvide, y el que quiera vivir de esto, que se olvide, salvo que seas uno de estos, ¿vale? Esto también va un poco para todos estos amigos que cuando ya has publicado el libro te dicen, tío, regálame uno. Y dices, tío, cómpramelo. Por favor. Claro, es que tú ponte la situación. Imagínate que tu libro, la editorial lo pone a 20 euros y a ti te pagan un 5%. Es decir, estamos hablando de que vas a ganar 1 euro por cada libro. Qué barbaridad. Si tú regalas un libro, seguramente tengas que comprar ese libro. Entonces, regalar un libro te cuesta a ti 19. Entonces, dices, no me cuadra la cosa, no me cuadra por ningún lado. Yo tengo que vender 20 libros para regalar uno. Exactamente. Y no estoy vendiendo. A mí me pasaba, te tocaba un mega compromiso de esos y dices, joder, es que pierdo dinero cada vez que regalo un libro, ¿sabes? Ahí hay que tener la confianza de decirle, amigo, si eres mi amigo, cómpralo tú. Exactamente. Que yo te lo firmo gratis, eso sí, ¿no? Sí, no, claro. Pero espérate, porque luego lo más gracioso es que cuando tú firmas tu contrato, resulta que ese 5% que te dan no es sobre los 20 euros, es sobre el precio de venta al público sin IVA.
Bueno, Entonces ya nos estamos yendo a los 80 céntimos, 90 que te pagan por libro. o sea, que rizamos el rizo hacia Sí, que esto hacemos no... un vueltón de tuerca muy heavy. Muy heavy, Entonces dices, a ver, si lo haces por dinero, olvídate. olvídate. ¿Qué pasa? Que tú dices, bueno, venga, vale, porque me va a ayudar a que me conozcan. Entonces Sí. lo hago con una editorial que quiere publicar mi libro. Ujú. Vamos a suponer que tu libro, por ejemplo, no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque no llega al público, porque la Sí. gente no lo compra. Ujú. ¿Qué pasa? Que tú has firmado un contrato por una serie de años con una editorial. Sí, Y entonces la editorial, vamos a poner que has firmado por 5, 8, 10 años, lo que sea. sí. Tu libro no se vende, se han vendido, vamos a poner 300 copias, Ajá. tú has ganado 300 euros y la editorial que ya no lo vende te lo retira del mercado. ¿Qué pasa? Que adiós a tu libro. Ahí va. Porque lógicamente la editorial que ha pagado por ese libro no te va a devolver tus derechos para que tú lo publiques por tu cuenta. No me digas. Y si en 3, 4 meses o X meses no llega a las librerías, te lo descatalogan. Es decir, tu libro se muere. Y tú no puedes hacer nada con él, no puedes publicarlo por tu cuenta porque tú, lógicamente, eres el autor y tienes los derechos de tu libro, pero los derechos de explotación del libro son de la editorial. Claro. Entonces, hasta que no pasen 5, 8, 10 años o lo que sea que hayas firmado, Claro. estás jodido. Y Porque tu libro desaparece. Pero Marcos, ¿por qué si una editorial se ha dado cuenta de que tu libro no va a tener éxito, qué les cuesta a ellos decir, bueno, pues toma los derechos y muévelo tú como quieras, porque nosotros hasta aquí hemos llegado? ¿Por qué ellos se mantienen ese tiempo Tú imagínate que haces un libro de Marilyn Monroe. Sí, El libro no vende. Y dentro de 3 años es el X aniversario de Marilyn Monroe, Sí. se pone de moda porque sale un peliculón y Ahí entonces va, vuelve a madre estar de mía. moda. ¿Qué pasa? Que el libro a lo mejor vuelve a tener salida. sí, sí. Y entonces la editorial dice, y yo te voy a devolver a ti los derechos cuando lo puedo volver a explotar durante 10 años. Lo dejo ahí guardado y si me interesa lo saco, si no, Qué no lo saco. barbaridad, pero qué barbaridad, lo que nos estás contando es alucinante. Mira, eso me pasó a mí con el segundo libro, El Guerrero de Bambú, pilla 2008, Sí. llega la famosa crisis, Exacto. el libro sale en el 2010, entonces al principio, vamos a poner el primer año, bien. Ya en el segundo año empiezan a ponerme excusas. Ujú. Y es que bueno, no te podemos pagar porque no se ha vendido no sé qué, no se ha vendido no sé cuánto. Llamas al Corte Inglés, a la FNAC, a toda la Casa del Libro, a todos los sitios, y en todos los dos te dicen, está descatalogado. Ahí va. Y dices, pero es que pero si no puede estar descatalogado. Si me ha dicho la editorial que no. No, está descatalogado. Y no lo encuentras en ninguna parte. Resulta que el editorial no paga al distribuidor, el distribuidor echa el cierre y tu libro se muere. Qué barbaridad. Y tú dices, y yo ahora encima en X años, 10 años, no puedo volver a publicarlo, ni puedo hacer nada con él porque los derechos de explotación los tienes tú. Qué barbaridad. Y Qué si- fuerte lo que nos estás contando, Marcos. O sea, claro, o sea, a ti te da la gana, la editorial le da la gana, coge y le vende tus derechos a otra editorial. O imagínate que la editorial desaparece y la absorbe otra y se queda con los derechos de tu libro. Sí, sí. Y puede hacer lo que quiera. Qué barbaridad. Eso, si te pagan, si tienes suerte y te pagan, Sí. pues todavía, Bueno. porque hay editoriales decentes que entiendo que pagan a sus autores, pero hay muchísimas editoriales que no te pagan. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo amigos, por ejemplo, que han comprado su propio libro tanto a través de internet como físicamente en librerías Sí. y a la hora de liquidar cuentas, la editorial que no se ha vendido nada, de verdad que no se ha vendido ni una sola copia, y dices, pero si yo he comprado X para X gente, Claro. y Bueno, te dicen que no, es entonces, alucinante lo que estamos escuchando y lo que estamos aprendiendo con Marcos, ¿eh? sí, el mundo editorial es un mundo para darle de comer aparte, Pasarle. porque luego, claro, tú puedes legalmente obligar a la editorial a que te enseñe, digamos, el albarán de ventas de tu libro. Sí. Pero para hacer eso necesitas hacerlo a través de una inspección notarial. Es decir, tienes que llevarlo, digamos, como a juicio para que un notario obligue a la editorial a que te enseñe el registro de copias que se han vendido de tu libro para que te liquiden los derechos. Jolín. Pero te sale más caro el collar que el perro. Exactamente. Porque ese notario lo vas a pagar tú. Eso es. Y al final, si tu libro no se vende mucho, resulta que te está costando más dinero que te digan lo que se ha vendido que el hecho de lo que vas a ganar como autor, por derechos de autor. Claro. Entonces es un mundo complicado. Claro. Complicado. Entonces, Marcos, por lo que estamos hablando, después de contarnos esa experiencia tan, diría que dura, ¿no? Sobre el tema de las editoriales. Entonces, el tema de la autoedición,
es en lo que estás ahora mismo, ¿no? Es decir, fue la opción, ¿no? Sí, a ver, que no te quedó más remedio. yo cuando veo que llevan 4 años sin pagarme en la editorial por Jolín. el último, bueno, por ninguno de los dos libros, ya, pues bueno, digamos por medios legales, consigo recuperar mis derechos porque ellos no cumplen el contrato de liquidarte cada año tus derechos de autor. Sí. Y bueno, llegamos a un acuerdo y a partir de ahí yo ya estoy libre, puedo hacer lo que quiera con mis libros, que pues uno de ellos, ya te digo, llevaba prácticamente 4 años desaparecido por culpa de todas estas cosas, ¿no? Sí. Y entonces dije, bueno, voy a aprender cómo hacer mis propios libros. Entonces empecé con un libro pequeñito que era el de República Dominicana. Sí. Y fue básicamente un libro con el que yo aprendí a hacer libros. Entonces era como desde cero, decir, a ver, ¿cómo es este mundo, no? Te sumerges en aguas totalmente desconocidas. Sí. Y con un amigo que era el que hacía los diseños y la maquetación de la revista Sí. en la que escribía, él aprendió a hacer libros conmigo. Era un diseñador buenísimo, o sea, visualmente era un fuera de serie, pero no había maquetado nunca un libro. Entonces fuimos aprendiendo juntos a base de ensayo-error, ir probando, viendo cómo quedaban las cosas, aprendiendo a usar distintos programas y distintas cosas, sobre todo él, porque lógicamente era la parte técnica que yo no controlo. Ajá. Pues hicimos este libro de República Dominicana. Y cuando me quiero dar cuenta, digo, Una maravilla. me ha ido mejor en un mes con este libro que en 10 años con los otros dos juntos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Y entonces dices, se acabó el tema editorial para siempre. De hecho, yo a todo el mundo le recomiendo que se olvide de las editoriales. Ajá. Porque es que al final lógicamente tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes. Los inconvenientes, por empezar por ahí, que te lo tienes que hacer todo tú. Sí. Lógicamente el libro lo haces tú, pero luego todo el diseño lo tienes que hacer tú o con alguien que tú conozcas o que tú contrates, la imprenta la tienes que buscar tú, Sí. el tema de la distribución del libro, cómo moverlo, cómo publicitarlo, todo eso lo tienes que hacer tú, Ajá. pero luego tiene sus ventajas, que es que el libro queda 100% como tú quieres, porque al final el límite te lo pones tú. Claro, claro. No solamente queda como tú quieres, sino que, bueno, le puedes dar la extensión, puedes hacerlo, eliges el tipo de papel, o sea, es 100% tu creación. Creación física y aunque lógicamente tú lo mueves, tú lo distribuyes, tú lo envías por correo, tú haces lo que sea, Sí. pero también todo el beneficio es para ti. Claro, el margen es mucho mayor. Claro, no tiene nada que ver. Claro. Entonces, lógicamente, es una opción mucho más práctica. Más práctica. Más práctica. Y sobre todo que si la cosa sale mal o quieres cambiar algo, pues puedes hacerlo. No pierdes tu libro durante 10 años hasta que la editorial te lo quiera liberar, si te lo libera. Exactamente. Increíble. Me imagino que la inversión a la hora de autoeditar, sí, evidentemente tiene que ser mayor, ¿no? Sí, claro, lógicamente cuando tú autoeditas, pues tienes que hacer tus propias gestiones. Es decir, tienes que contratar a un diseñador. Sí. Tienes que contratar a una imprenta, pero fuera de eso, sí, ya está. Ya está. A ver, depende, luego es como todo, depende de cómo sea tu libro. De cómo sea el libro. Grande, claro. Si es un libro en color, si es un libro en blanco y negro, Claro. si tiene fotos, si no tiene fotos, si es un libro, digamos, en plan novela, que sea texto corrido, que se llama, que es simplemente texto, pero no tiene imágenes. Ajá. Pero bueno, digamos que todas las decisiones las tomas tú. Entonces, al final, el libro queda como tú quieres. Yo cuando hice El Guerrero de Bambú, aparte de poder ampliarlo un poco, cuando hice mi propia edición, aparte de ampliarlo, me llevé todas las notas a pie de página a sus páginas, Ajá. que es donde creo que tienen que estar. Claro, para no estar yendo al final cada 2x3. Exactamente, ves algo, pues bajas la vista y ahí lo tienes. Sí. Por ejemplo, le hice la letra un poquito más grande, porque la de la editorial era para enemigos, o sea, era minúscula, Sí. y le puse un apéndice al final que quería ponerle desde hacía tiempo, es decir, lo hice completamente de mi manera, le puse mi portada como yo quería, todo a mi gusto, todo, o sea, lo haces todo a tu manera. Qué maravilla. Y el resultado cuando lo tienes en la mano es como, este es mi libro, el que yo quería hacer. Ay. No le he tenido que quitar páginas porque la editorial no se quiere gastar no sé cuánto, que también lo entiendo. A ver, Sí, todo ellos se arriesgan entiende, su dinero, pues yo Pero- lo entiendo, pero pero tu experiencia, digamos, para todos los que nos ven, está en la autoedición, ¿verdad? Ahí Sí, es sí, donde sí. crees tú que todo el mundo, además, podrían empezar directamente por la autoedición, ¿verdad? Sí, Poco a sí, poco. sí. Aparte que ahora, por ejemplo, cada vez es más fácil. Porque, Ajá. a ver, cuando yo empecé a autoeditar libros, Sí. de Bruce Lee, fíjate, en el mundillo de Bruce Lee, de hecho, no sé si te diría que fui el primero que empezó a autoeditar sus propios libros. Ajá.
A ver, es cierto que al principio es una inversión, pero es infinitamente más fácil recuperar esa inversión con poco que vendas. Ahí va. Claro, el margen es mucho mayor. Por ejemplo, mira, para que te hagas una idea, Sí. el libro que hice de relatos con mis alumnos, eran básicamente relatos y muy poquitas ilustraciones que habían hecho ellos. Entonces, era un libro a texto corrido, básicamente, todas las historias de corrido, y se imprime en un formato pequeñito de, creo que era 9x12, con papel como ahuesado, que es este papel que es como un poco más rugoso, pero que para la lectura no te da brillos, es más cómodo de leer, más sencillito. Pues cada libro tenía un coste de impresión de unos 2 euros, entre 1,5 € y 2 euros. Te hablo de un libro de cerca de 200 páginas. Luego, como era para viaje fin de curso, tema social y demás, cada libro lo vendíamos a 15. A 15, sí. Es decir, a cada libro le sacas 13. Claro. Vendimos unas 2 ediciones de 400 libros, pues calcula. Qué bien. Jolines. Cada libro vale 15. ¿Cuántos libros tengo que vender para recuperar la inversión? Con 10 son 150. Pues con que haya vendido 15 libros, Ya 15 está. libros, Qué barbaridad. que es que eso se lo vendes a tu primo, tu amigo, tu vecino, a tus padres que te compran, al amigo, al no sé cuánto. Claro. Ya has recuperado el dinero. A partir de ahí, Bueno, qué consejo más maravilloso. Bajo la experiencia que tenemos con Marcos, me parece una información espectacular. Es un lujo que no paro de agradecer, Marcos. pues nada. Sinceramente. A ver, hazte la idea de que eso con una editorial, a lo mejor ganas 300 euros. Claro, claro. Y después, por ejemplo, Marco, una pregunta que se me ocurre es, ¿dónde venden los libros? Quiere decir, ahí puedes ir a Corte Inglés a ofrecer tu libro de Bruce Lee, por ejemplo, o a librerías que tenemos. A ver, si autopublicas, tienes que tener muy claro que no vas a poder vender ni en el Corte Inglés, ni en la FNAC, ni en la Casa del Libro, porque esa gente trabaja con sus propios distribuidores. Ajá. Las grandes superficies trabajan con el distribuidor X, que es un distribuidor inmenso, Sí. y es, digamos, es como el que te sirve a tu restaurante tu carne de confianza. Entiendo. Entonces no trabajan con gente que, oye, mira, que es que yo tengo un libro que si me lo compras, y te van a decir que no. Te van a decir. Entonces, básicamente, la distribución de tu libro tiene que ser o a través de Internet, Sí. o a través de, digamos, pues tiendas con las que tú puedas llegar a un acuerdo para que esas tiendas te vendan sus libros. Ya. Tiendas más humildes, digamos, que no sean factorías de... Sí, librerías que digan, pues mira, oye, me hace gracia el libro y pues déjame unas cuantas copias y si se vende, pues bien. Entonces, eso ya tú acuerdas un porcentaje con cada tienda, con cada persona o lo que sea, y a partir de ahí, pues a funcionar. Qué bien. Me imagino que te habrás encontrado con muchas librerías, pues de todo tipo, ¿no? Que algunas te habrán dicho que sí, otras que no. Sí, a ver, es como todo. Hay de todo en todas partes. Hay gente que es encantadora, que les encanta el proyecto. Hay gente que, por ejemplo, librerías que están interesadas en tu libro porque les amplías una oferta que a lo mejor ellos no llegan a cubrir. Y hay librerías que no quieren saber nada directamente, que también es muy respetable, porque oye, cada uno lleva su negocio como quiere, o sea, chapó, cada cual. Hay librerías que te piden un 50% de la venta del libro, y entonces yo, por ejemplo, los mando a paseo directamente, porque dices, si a un 50% de que te voy a dar a ti tengo que descontar lo que me ha costado el diseñador, descuento lo que me ha costado la imprenta, más encima te estoy trayendo los libros, no pagas a un distribuidor, y si tengo que me han revisado una traducción o un no sé cuánto, tal y cual, o una edición en inglés, ¿también tengo que pagar eso? O sea, si vas a ganar tú más que yo, pues entonces ¿dónde está el negocio? Claro. ¿Qué errores pueden cometer los escritores noveles al autoeditar por primera vez? Es decir, A ver, el principal error que suelen cometer es, primero, un poco lo que comentábamos antes, de no revisar el texto antes de llevarlo a imprimir. Sí. Es muy importante que tu diseñador o el que te maqueta el libro esté todo el rato coordinado con la imprenta. Ajá. ¿Por qué? Porque de que digamos, el diseñador siga los parámetros de la imprenta o no, depende que tu libro se corte en las imágenes, de que el texto se te meta dentro del lomo. ¡Ostras! De que el texto entre todo en la página, pero te llegue prácticamente que parece que se va a caer de la página porque no hay aire suficiente, lo que llaman las proporciones áureas
dentro del tema de la escritura, que es Ajá. que haya, digamos, como una especie de margen alrededor para que el libro tenga aire, que respire, que no lo veas todo como muy apelotonado. Colchón visual. El tema de las imágenes, si es un libro que tiene imágenes en color y en blanco y negro, tienes que convertir las imágenes en blanco y negro a un formato determinado. Eso, todos como son detalles muy técnicos, eso es mejor que los diseñadores hablen con la propia imprenta para que le den las indicaciones necesarias. Ajá. ¿Por qué? Porque si no, una foto en blanco y negro te sale virada al verde, al amarillo, al rojo. Ajá. Porque en el fondo no la has convertido a una imagen en escala de grises, sino que como la ves en blanco y negro la has dejado, pero a lo mejor es una foto que tú has escaneado en color. Sí, sí. Y entonces te puede salir con tonos de color azulados, violáceos. Y luego, cuando has terminado el libro, Sí. yo le recomendaría a todo el mundo que hiciera, cuando siempre te dan un ferro, que es como una prueba del libro, pero suele venir, digamos, sin encuadernar. Ujú. Te viene la tripa del libro por un lado, que es todo la parte central donde está el texto, Sí. y luego la cubierta te viene separada. Yo les diría que aunque les cueste un poco más, que pidan un ferro impreso completo, o sea, Ah. encuadernado. Sí. ¿Por qué? Porque ahí tú ves si los márgenes son correctos o no. De Ahí hecho, te puedo hablar de un libro, tapa dura, en color, 400 y pico páginas y un presupuesto de 30.000 euros, que se va a la mierda porque no se coordinaron imprenta con diseñador. Ajá. Y el texto se metía dentro del lomo, entonces no podías leerlo. ¡Qué barbaridad! Increíble. Claro, vamos. cuando tú te gastas 30.000 euros en un libro, en hacer Claro. un libro, y te das cuenta de que hay partes que no puedes leer porque se han metido dentro del lomo, claro, ¿qué pasa? Que a esta gente lo que hicieron fue que les dieron una copia impresa, Sí. pero sin encuadernar. Claro. Entonces, claro, cuando tú ves la copia impresa, las páginas están sueltas, lo puedes Sí. ver todo perfectamente, Pero- ves que hay un pequeño margen, pero es un libro gordo, entonces al abrirlo se te quedaba parte del texto por dentro. ¡Qué fuerte! Y Sí. bueno, tuvieron ahí unas movidas legales de esto es culpa tuya porque tú eres la imprenta y no me has avisado de que pasaba Claro. esto. La imprenta te va a decir que la culpa es tuya porque ellos imprimen y ya está el material que tú les has dado. Ajá. O sea que, entonces yo siempre me cuido mucho de que coordinar. todos los detalles estén perfectos, de que el diseñador hable, que cualquier duda, por pequeña que sea, no es ninguna tontería. O sea, Eso. puede ser la diferencia entre que tu libro quede bien o sea Sí. una mierda. Claro. Entonces, que hable con la imprenta, que se dejen aconsejar por los que saben y ese suele ser uno de los principales Bueno. errores que Increíble, se cometen. qué interesante todo. El tema de las imágenes en los libros, ¿necesitas de derechos de autor para poner las imágenes? Puedes poner las imágenes que quieras. depende de... esto es un mundo en sí mismo. O sea, esto te Ya. daría para otra entrevista. Para otra entrevista. El Ya. tema de las imágenes depende de un montón de cosas. De un montón Depende de de si son imágenes libres de derechos. Depende de cuál es el uso que vas a hacer de esas imágenes. Claro. Es decir, si tú, por ejemplo, utilizas imágenes como un soporte para un texto, pero digamos que no, el libro no se va a vender por las imágenes. Estás usando una un poco como documentación. Ajá. En principio no suele haber problemas, Ya. o no tiene por qué haber problemas. Sí. Si es una tesis o algo, digamos, científico, investigación que lleve imágenes, no tienes, en principio, problemas de derechos, Ujú. porque es como un trabajo académico, entonces ahí se considera que está justificado que tú utilices esas imágenes. Vale. en Puedes ese usar contexto. imágenes, por ejemplo, que son muy antiguas porque han pasado más de X años, depende del país, depende de lo que sea, 50 años, 70, según lo que sea. Ujú. Y entonces ya esos derechos han revertido y están libres de derechos. Ya. Es muy relativo todo. O sea, es un mundo en sí mismo. Entonces Ya. eso yo Sí. creo que lo mejor es que cada cual, según lo que quiera hacer. Hombre, lo que no puedes hacer es que yo cojo una ilustración que has hecho tú y sin pedirte permiso la pongo en el libro. Claro. Porque eso es tu creación, Mi es tu autoría, propiedad intelectual. claro. Entonces, Sí. si yo voy a vender el libro y voy a utilizar ese trabajo que es tuyo Claro. y no te compenso por ello, lógicamente estoy infringiendo los derechos de autor, en este caso tuyos, Claro. como dibujante o como lo que sea. Sí, o sea que no es fácil. No, ahí cada caso tiene su. Exactamente. Ajá. Entonces, es un mundo. El tema de las imágenes, imágenes. todo eso es un mundo en sí mismo. Bueno, Marcos, pues la verdad que no tengo más que agradecerte de nuevo esta conversación tan bonita y solamente una pregunta así para que nuestros espectadores se queden con una idea. El momento más duro
en esta experiencia tuya lo podrías sintetizar? El momento más duro fue, o sea, no lo olvidaré nunca. Ajá. Cuando ya soy plenamente consciente de que el segundo libro, que tanto me había costado, tío, yo lloré como un niño pequeño cuando lo acabé, de difícil que había sido, lo que me había costado, 2 años de todos los días. Y cuando acabas ese trabajo, te lo publican, va todo de maravilla y de repente, de la noche a la mañana, echan el cierre. El libro desaparece de todas partes, Wow. está descatalogado y encima tienes un contrato que te dice que en 10 años Claro. te olvides. ¿Te olvides? Oh, yo decía... Tremendo. Y sobre todo ese libro que, ostras, me había dado satisfacciones muy grandes. Claro. Porque, a ver, cuando me quiero dar cuenta, resulta que es el libro favorito de Jorge Lorenzo, el antiguo 2 veces campeón del mundo de MotoGP, que dice que le ha ayudado a ser campeón del mundo, que de hecho lo recomendaba por el Día del Libro, citando ejemplos del libro que le habían servido para mejorar en el motociclismo, porque es un libro que... ¡Qué satisfacción! Sí, increíble. O sea, independientemente de que no sepas nada de Bruce Lee, no te interese, lo que viene ahí lo puedes aplicar a absolutamente cualquier aspecto de tu vida, da igual cuál sea tu disciplina. Entonces, cuando de repente ves que un campeón de MotoGP lo ha utilizado para eso, pues tanto eso como gente que te escribe diciendo, jolín, es que me ha ayudado muchísimo en esto, en lo otro, y tú te das cuenta de que ese libro está condenado a morir y a desaparecer porque una editorial... no ha gestionado bien ese tesoro que tú le has dado, ¿no? Entonces, al final dices, mira, lo primero que hice prácticamente en cuanto aprendí cómo hacer libros con Dominicana fue volver a hacer mi propia edición de ese libro, y además me hice una edición, bueno, me hice 2 ediciones, una con tapa dura, que era una edición de lujo, cosido en hilo verde, o sea, era un capricho que me di. ¡Qué maravilla! Y luego una edición regular en tapa blanda, pero es un libro que ya no se va a agotar porque ahora depende de mí. Depende de ti. Claro. Entonces... Pues te he preguntado por el momento más delicado y te iba a preguntar por el momento más satisfactorio, pero creo que hemos tocado los dos en uno, ¿verdad? Sí, a ver, satisfactorio cada vez que sale un libro y lo tienes en tus manos y te das cuenta de que todo el trabajo duro de esos años está plasmado ahí y ya está ahí para siempre. Y sobre todo que dices, me ha costado horrores, esfuerzo, tiempo, te ha costado dinero, te ha costado lo que sea, pero ya todo eso está ahí y está ahí para siempre. Y está sobre todo como tú quieres. ¡Qué maravilla! Dices, eso es una sensación impagable. Y luego, por supuesto, cuando al lector que lo lee le gusta y te lo hace ver, eso ya es... Claro, eso ya es máximo. Bueno, entonces, Marcos, ¿hay alguna recomendación así última que se nos haya podido escapar un poquito en la entrevista para los que nos ven, para ayudarle en algún detalle importante? Sí, a ver, hay una serie de cosas que yo creo que son fundamentales y muchas veces la gente las pasa por alto, pero realmente no deberían, ¿vale? Sí. La primera de ellas es siempre registra tu obra, registra tu trabajo, lo puedes llevar a un registro de la propiedad o lo puedes hacer de manera telemática, entras en internet y en el registro de tu ciudad ves un poco los requisitos, se paga una pequeña tasa, ¿vale? Sí. Pero eso te garantiza que estás protegido de cara a posibles plagios o robos de tu obra. Ajá. Esto habría que hacerlo siempre antes de dárselo a ninguna editorial o incluso a ningún amigo ni nada. Nada, ni amigos ni nada aquí. Nada. Es un principio de tranquilidad el que tenemos cuando registramos la obra, ¿verdad? Exactamente, porque aunque la obra es tuya por el hecho de haberla creado, si tú, por ejemplo, la llevas a varias editoriales, no están interesados, digamos que duerme en el cajón de los justos, que suelen llamar, ¿no? Sí. Durante X tiempo, y en ese intermedio alguien se apropia de algo de tu obra, ajá, y que tú luego puedas demostrar que eso es tuyo, es más difícil. Y sobre todo si esa persona que se apropia de parte de tu trabajo decide registrarlo como suyo. Claro, entonces, Entonces ahí sí que tienes tú toda la dificultad para demostrar que eso realmente es tuyo y sería como mucho más tedioso, más largo y demás. Sí. Luego, otra cosa, sobre todo si vais... Principio básico, registrar. Cuando tengáis la obra completa, registrar. Esto es fundamental, o sea, es un paso fundamental y muchas veces la gente lo pasa por alto o no se da cuenta. Sí. Luego, si vais a trabajar con una editorial, fundamental, a ver, luego ya es una decisión de cada uno, pero suele haber 2 opciones. Lo importante es que tú le cedas los derechos a la editorial,
pero no que le vendas tus derechos. Ahí va. Es una diferencia, es el día y la noche. Es decir, Claro. cuando tú cedes tus derechos, lo que estás haciendo es que a la editorial le das la potestad, le das la autorización para que lo publique, que lo distribuya, que incluso pueda negociar con otras editoriales ediciones en otros idiomas, distintos formatos, un poco todo eso, ¿no? Sí. Pero por cada copia que se vende, tú siempre vas a recibir tus derechos de autor. Anualmente deberían liquidarte, si cumplen por contrato, tus derechos de autor en base a las ganancias que hayas tenido. A veces lo que hacen algunas editoriales es que ellos te compran los derechos de autor. Es decir, lo que haces es que te pagan una cantidad fija por tu obra. Vamos a poner, por ejemplo, te dan 5.000 euros. Sí. Y tú dices, buah, pues 5.000 euros es un dineral, lo voy a coger y vendo mi obra. Sí. Tú dices, bueno, me van a dar 5.000 euros por mi obra. Dices, bueno, pues genial, es un dineral, lo vendo y ya está. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Que eso tiene un problema, y es que si luego tu obra, por ejemplo, se vende muy bien, tú no vas a ver nada de derechos de autor. Claro. Y si se vende a otras editoriales o se publica en otros idiomas, o incluso llega un supercontrato en plataformas digitales, lo que sea, tú de eso no vas a ver nada. Claro. Entonces, lo que a lo mejor en un principio te parecía un pelotazo, tú imagínate que J.K. Rowling decide que Harry Potter lo vende por 5.000 libras y Sí, se olvida. Claro. Y luego Harry Potter se convierte en lo que era, En lo que es, sí. porque Harry Potter era un libro que estaba desechado por todas las editoriales. Hasta que el dueño de una editorial se lo ofrece a su hija lo lee y dice, anda, pues a mí esto me gusta, papá. Entonces, bueno, el padre dijo, bueno, vamos a probarlo, publicamos. Y fíjate, Harry Potter. Claro. Imagínate que hubiera vendido sus derechos. Bueno. Así que, por editorial, no vendáis nunca los derechos, solamente cededlos, ¿vale? A menos que necesitéis un dinero muy rápido, os lo ofrezcan y sea vuestra única opción. Ya. Pero yo no lo recomiendo, ¿vale? Y Marcos, perdona, el tema de la cesión, ¿cómo va? Es decir, ¿tú lo puedes ceder, digamos, durante meses o...? La cesión es un contrato, que es un poco de lo que hablábamos ahí arriba en la Alcazaba, Sí. ¿no? Que tú firmas un contrato durante un periodo de tiempo que pueden ser pues 5 años, 8 años, según lo que se estipule o lo que tú acuerdes con la editorial. Ajá. Ahí es donde tú estableces un periodo de tiempo y durante ese tiempo ellos van a publicar tu obra. Que si vendes tus derechos de tu obra, tú vas a seguir siendo el autor. Sí. Sigue apareciendo tu nombre, es tu obra, no te la pueden modificar, Ajá. pero no vas a cobrar derechos de autor. Y al Ya. final todo el mundo lo que quiere es derechos de autor. Imagínate Claro. que tu libro no funciona bien, lo descatalogan o la editorial se olvida de él y tú dices, bueno, pues es que a mí se me ocurre una forma de revivirlo y darle un nuevo movimiento. Ajá. Pero no puedes porque el libro ya es tuyo como autor, pero no para explotarlo. Pero no para explotarlo, claro. Entonces ahí yo no me arriesgaría a vender los derechos, ¿vale? Otra cosa súper importante, sobre todo si editas de manera independiente. Yo no recomendaría nunca que nadie ponga el precio impreso en la cubierta del libro, Ajá. ¿vale? Hay muchos libros de editorial que en la parte de atrás te pone pues 12 euros o 18 euros. Sí, está ya marcado y ya... Efectivamente, yo no lo recomendaría por una sencilla razón, y es que si luego, por ejemplo, por circunstancias de producción, a ti te aumentan los costes o con el paso del tiempo haces nuevas copias del libro Claro. y tienes que subir el precio, el hecho de que tú hayas fijado un precio a lo mejor se te queda demasiado bajo y no te permite o cubrir costes o ganar beneficio y ya viene impreso. Claro. Pero también a la inversa, si tú por ejemplo pones que tu libro vale, vamos a poner, yo qué sé, 25 euros y Ajá. lo imprimes. Si luego el libro no se vende y por circunstancias te quieres deshacer del stock que puedas tener y lo tienes que saldar o lo tienes que vender por la mitad o menos, Sí. el hecho de que tú deprecies tu libro de 25 euros a, por ejemplo, 10, Claro. ya da la sensación Sí. de que no es bueno Entiendo. y de que Sí. no se ha vendido y que a la gente no le gusta. Entonces yo no haría eso de poner el precio. Ajá. Luego, hay otra cosa importante también con el tema de imprimir el precio o no en la cubierta. Y es que si tú, por ejemplo, vas a hacer envíos al extranjero, porque Sí. tu libro es de coleccionismo o es de ilustraciones o lo que sea, Ujú. el hecho de que tú tengas impreso el precio y lo declares en un envío, estás enviando un libro que son 25 euros. Sí. Puede hacer que a la persona que lo recibe, al comprador, en la aduana le metan unos aranceles o una tasa de aduana que puede a veces incluso llegar casi al propio precio del libro. Entonces, si el libro vale 25 y a esa persona le cobran 15, 20 por sacarlo de la aduana
Claro. por los acuerdos que tengan entre aduanas. Más el envío. Claro, sí, más el envío. Puede hacer que el libro le salga totalmente prohibitivo. Claro. Y luego, por contra, vamos a suponer que tu libro vale 25, pero tú le has puesto un precio muy bajo para que no le cobren gastos de aduana al comprador. Ajá, es verdad. Por Sí. tener un detalle con él, porque Claro. al final también eso te interesa, Sí. que no le cobren dinero, porque así tienes más envíos. Claro. Si por lo que sea ese libro te lo paran en la aduana y ven que el precio es 25, cuando tú estás, por ejemplo, estableciendo que el precio son 5, Claro, declarándolo en 5, pues. el Claro. problema es que luego te va a tocar a ti, seguramente, Ajá. pagar esa tasa, porque no se corresponde el precio de lo que envías con lo que tú has declarado de envío. Exactamente. Y entonces es como que estás intentando trampear o lo que sea, Sí. y que puedas tener un problema en ese sentido. Entonces lo mejor es no poner el precio del libro en ninguna parte. Tú estableces el precio de tu libro. Si por lo que sea en un futuro tienes que rebajarle el precio, no figura en ningún lado que estás depreciando el trabajo. Claro. Y al mismo tiempo, si hay cualquier cosa en la aduana, Sí. pues eso te permite que tú puedas jugar, porque al final, como Sí. no viene el precio, tú puedes decir que ese libro vale lo que tú has puesto. Exactamente. No hay referencias, no hay comparativa de ningún tipo. Y es Exactamente. un detalle pequeñito, pero muy importante. Sí, como si fuera una muestra comercial que tú estás enviando a alguien y Claro. ya está. Y entonces con eso digamos, estás más cubierto. Ujú. Y por último, y esto igual, si vais a autopublicar vuestro libro, mi recomendación es que siempre, todos los envíos que hagáis sean por correo certificado. Correo certificado. ¿Por qué? Porque hay, por desgracia, que tiene que haber de todo, hay Sí. gente que lo que hace es que si tú lo envías sin certificar para que el envío salga más barato, Ujú. lógicamente le haces un favor al comprador, pero si tienes el típico comprador más listo de lo normal, Sí. o que se quiere pasar de listo, Ajá. vamos a hablar tal, Sí. te puedes encontrar con que te llegue y te diga, no me ha llegado el libro, Ahí va. Madre mía. mándame Bueno, otro. Y de hecho los hay. de hecho, los hay. ¿Has tenido experiencia con eso? Sí. Qué barbaridad. Me parece increíble. De Vamos. gente que te dice que no le llega el libro y tú, como lo has puesto certificado, puedes hacerle siempre un seguimiento Ajá. y sabes exactamente en qué momento se entrega tu libro, e incluso algunos te registran la firma del destinatario y tú puedes demostrar que ese libro se ha entregado. Ujú. Qué bien. ¿Vale? Y si por lo que fuera se perdiese, Sí. tendrías derecho a una compensación por parte de correos o de la plataforma que lo envíe. Exactamente. Porque aunque suba un poquito el precio, digamos que está asegurado el libro, ¿no? Exactamente. Qué bien. De todos modos, hay plataformas para hacer envíos que son más baratas que correos y Sí. funcionan a veces mucho mejor. Sí. Estamos hablando de... Hay una web que se llama Packlink, ¿vale? Esto no se lo contéis a los de correos porque no les va a molar, ¿vale? Packlink, donde es una especie como de gestor de servicios de mensajería, Sí. donde ahí están afiliados UPS, DHL, el propio Correos. Ajá. O sea, hay varias plataformas y tú puedes elegir la que más te interese, y a veces, sobre todo para envíos fuera de España o envíos muy pesados, Ujú. puedes ahorrar muchísimo dinero enviando con UPS o con DHL. Te llega normalmente al día siguiente Ahí va. y puedes bajar los costes con respecto a correos hasta en 10 euros, dependiendo de lo que envíes y el peso. Ajá. Entonces, Bueno. es una opción bastante interesante, Joder, ¿vale? qué detalles, Marcos. Nos dice unos detalles que solo la experiencia hace que lo tengas tan claro, ¿no? Y que sea tan importante para los que nos ven, ¿no? Porque son pequeñas cositas por las que no tenéis por qué pasar gracias a la experiencia de Marcos. A ver, ya Increíble. son unos cuantos años y al final, pues Claro. como tú dices, la experiencia es un grado y, oye, si Claro. la gente se puede evitar dificultades o incluso errores que yo he podido cometer a lo largo de todo este tiempo, pues, oye, bienvenido sea, porque ya de por sí hacer un libro cuesta mucho, es mucho trabajo, mucho esfuerzo, a veces Sí. es mucho dinero. Pues, a ver, si nos podemos ayudar entre Claro. nosotros con experiencia, pues bienvenido sea todo. Pues que te agradezco, Marcos, que te agradezco esta información y la verdad que, bueno, ya lo veis, amigos, es un lujo tener a Marcos y tener este encuentro tan bonito. En fin, Marcos, no sé si quieres añadir alguna cosita más o... Nada, que lo que dijimos, ir a por vuestro libro, que nada os frene. Si realmente creéis en ello, publicadlo, que alguien lo tendrá, y aunque solo sea por la satisfacción personal que te da, es como sujetar a un hijo,
Claro. o algo así, porque al final es tu creación. Que animaros a todos los que realmente queréis hacerlo, que no os paren los posibles obstáculos, ir a por ello porque merece la pena. Aunque solo sea por lo que aprendes y lo que disfrutas durante el viaje, es muy bonito y realmente merece la pena. Muy bien, Marcos, pues la verdad que un placer inmenso. No tengo más que agradecerte el encuentro tan bonito y, en fin, pues ya lo estáis viendo. Espero que disfrutéis de esta entrevista. Muchísimas gracias, Marcos. Muy Gracias a amable, ti por la plataforma y muy amable. nada, un placer. Un placer. Premio a la difusión de la cultura oriental a Marcos Ocaña. El agradecimiento del Europeo Country Club, que le agradece muy efectivamente a Marcos por estar en el último. Gravanti. Cuidado, cuidado, cuidado. Casi una catástrofe. Demasiado, demasiado. Entonces el sonido de lujo, ¿no, campeón? Deluxe. Es que después el sonido... Venga, vale. A ver. Un momento, hacemos una pausa. Es que me ha dicho un compañero que estábamos con la batería baja. No, la tarjeta 10 minutos. No me jodas. Pero sí, o sea, tú haces todo a tu gusto, haces todo a tu manera y vamos, yo se lo recomiendo. ¿Cuál era la pregunta que se sería Esto, digamos, para los espectadores que nos ven, para los amigos que nos ven, Entonces, pues bueno, depende, hay de todo. hay de todo. Una mínima pausa vamos a hacer. Que 2 minutos. Es que quiero terminar con 3 preguntillas, ¿vale? Sí, pues al menos 20, en 20 minutos cierran. Vale, perfecto. Sin problema. Ay, no puedo. Si, por ejemplo, tú intentas contactar con editoriales, estás sacar adelante tu proyecto. Encontraba algo conocido y digo, ya está.